El yugo desigual. Como resultado de la influencia cultural de la sociedad en los tiempos del fin, algunos hermanos comenzarán a desertar de la iglesia y empezarán a hacer ciertos vínculos, visitas, tratos, negocios, amistades con la sociedad, a tal grado de comprometer nuestros principios espirituales, la ley, y eventualmente vernos obligados a hacer o decir cosas que no debemos, y así quedar comprometidos en un yugo desigual. La carga ligera, las pruebas, ya no será liviana de llevar porque nos habremos apartado de la ley y estaremos unidos en yugo desigual con la sociedad. El apóstol Pablo llama a esta influencia cultural el misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo, al igual que la mayoría de los apóstoles, pensaba que estaría vivo al regreso de Jesucristo. Por eso, en la epístola a los tesalonicenses escribió, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando uno entiende el tema del misterio de la iniquidad, comprende que debería interpretarse como el misterio de los sin ley. Este misterio surgiría precisamente para los tiempos en que estamos viviendo, los tiempos del fin. Si uno analiza la estructura del versículo, se dará cuenta de esto. Y eso se explica en el hecho que Pablo pensaba que vería el regreso de Jesucristo. Luego dice, solo hay quien al presente lo detiene. Al final de los años de vida del señor Herbert W. Armstrong, se rumoraba que él era ese ser o personaje que al presente detenía el misterio. Hasta cierto punto, los rumores fueron válidos, ya que después de su muerte la Iglesia de Dios Universal cambió el sábado por el domingo como día de reposo, desmantelando así la ley de Dios y los principios que la identificaban como la Iglesia de Dios. ¿Qué tan fuerte será para la Iglesia de Dios de los tiempos del fin este misterio de la iniquidad o influencia cultural de nuestra sociedad? Jesucristo habla de la sociedad de Sodoma y Gomorra como un ejemplo. Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 32. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. En estos versículos, Jesucristo nos indica que la sociedad de Sodoma y Gomorra jamás se dio cuenta que estaba en problemas espirituales, ni mucho menos que había llegado a su fin. Por el contrario, comían, compraban, vendían y edificaban sin darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Con esta ilustración, Jesucristo nos enseña cómo estará nuestra sociedad en los tiempos del fin. No obstante, Jesucristo en el versículo 32 demanda algo de su iglesia. Acordaos la mujer de Lot. En este hecho hay una enseñanza para nosotros hoy. La mujer de Lot, enseñanza de los tiempos del fin. El capítulo 19 del libro de Génesis nos muestra el nivel de maldad y corrupción que había en las ciudades de Sodoma y Gomorra, para que el lector tenga un panorama más amplio de cómo estará nuestra sociedad en los tiempos del fin. Deberá estudiar Génesis 18, versículo 17, hasta Génesis 19, versículos del 1 al 30. Por los ruegos de Lot, esa noche los ángeles deciden quedarse en su casa. Génesis 19, versículos del 2 al 3. En los versículos 4 al 9, las personas de Sodoma y Gomorra tratan de abusar de estos dos ángeles. Los versículos 10 y 11 nos narran que los ángeles hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Desde el versículo 12 hasta el 16, los ángeles preparan a Lot y a su familia para que huyan al monte. Esta huida podría ser un prototipo de la futura huida de la iglesia. Así como Jesucristo le instruye a la iglesia de Filadelfia: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Apocalipsis 3, versículo 18, el mismo Jesucristo nos aconseja que de él compremos oro refinado en fuego para que seamos ricos. También, en Génesis 19, versículo 17,
Lot y su familia reciben instrucciones de lo que deben y de lo que no deben hacer. Génesis 19, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera de la ciudad, dijeron los ángeles: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Básicamente, estas fueron las instrucciones para que este grupo de personas les fuera bien en su vida. En los versículos 18 al 22, Lot negocia con los ángeles un nuevo lugar de refugio. En vez del monte, sería la ciudad de Zoar, la ciudad pequeña. Los versículos 23 al 25 nos narran cómo fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. De esta forma, llegamos al versículo el cual Jesucristo hace referencia en Lucas 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué Jesucristo nos amonesta a que recordemos a la mujer de Lot en los tiempos del fin? ¿Será porque no siguió las instrucciones? ¿O porque desobedeció a los ángeles de Dios? Génesis 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La razón por la cual Jesucristo nos amonesta a acordarnos de la mujer de Lot dentro del contexto de los tiempos del fin es porque en la experiencia de esta mujer se ilustra qué tan fuerte será la atracción cultural de la sociedad hacia nosotros como miembros de la Iglesia de Dios. El mandato era: no mires tras de ti, escapa al monte, no sea que perezcas. No obstante, la mujer de Lot, aun cuando sabía que moriría, miró hacia atrás, desobedeciendo así el mandato de Dios. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, refiriéndose a la maldad de los postreros días de la sociedad, de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, Génesis 18, versículo 20. El pecado de ellos, de Sodoma y de Gomorra, al igual que de la sociedad de los postreros días, se ha agrandado en extremo. Génesis 18, versículo 20, nos indica que Dios no deja pasar por alto el pecado. Por lo tanto, Él verá la inmortalidad de nuestra futura sociedad. Se habrá agrandado en extremo. La enseñanza de la mujer de Lot nos revela: 1. ¿Qué tan fuerte será la influencia de nuestra sociedad sobre la Iglesia de Dios? 2. Que el corazón de la mujer de Lot, de una u otra forma, estaba ligado a la sociedad de Sodoma y Gomorra. 3. Para no mirar hacia atrás, como lo hizo la mujer de Lot, retengamos lo que tenemos hoy y guardemos los mandamientos de Dios. Luego, concluye Jesucristo con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere la tibieza espiritual causada por la influencia de la maldad de esta sociedad, así como yo he vencido, refiriéndose a Lucas 4, versículos del 5 al 8, que fue cuando Jesucristo venció a Satanás cuando éste le ofreció los reinos del mundo. Apocalipsis 3, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hemos puesto oído y hemos entendido lo que el Espíritu dice a las iglesias, concluiremos lo siguiente: el mensaje a la iglesia de Filadelfia, de retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. El mensaje a la iglesia de Filadelfia de retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese mensaje espiritual nos pertenece a nosotros hoy. Solamente reteniendo lo que tenemos hoy, podremos evitar caer en la desgracia espiritual de ni fríos ni calientes. De esta forma, Dios podrá decirnos el día de mañana. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El libro de Apocalipsis, capítulo 4. El trono de Dios. Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El capítulo 4 de Apocalipsis introduce una escena diferente a los capítulos anteriores. Notemos que Juan comienza diciendo: después de esto miré, probablemente refiriéndose a Apocalipsis 1, versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Continúa Juan en el capítulo 4, versículo 1, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo:
Esta voz como de trompeta es la que Juan oyó por primera vez en Apocalipsis 1, versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Desde este versículo 2, la visión espiritual de Juan da un giro y comienza a narrar lo que ve: un trono establecido en el cielo, y en él uno sentado. En el versículo 3, Juan comienza a describir la apariencia del ser sentado en el trono. Apocalipsis 4, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Juan, en este versículo, describe la gloria del que está sentado en el trono, pero no describe una apariencia física. En la descripción del Hijo del Hombre, Apocalipsis 1, versículos del 13 al 16, Juan nos da ciertos aspectos de la apariencia de este ser, que al parecer es Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 13, semejante a un hombre. Apocalipsis 1, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis 1, versículo 15, sus pies semejantes al bronce, su voz como estruendo de aguas. Apocalipsis 1, versículo 16, tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Como podemos ver, el Hijo del Hombre tenía forma semejante a la de un ser humano, no así al ser sentado en el trono. Apocalipsis 4, versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos sentados en sus tronos bien podrían representar la corte de Dios, puesto que están alrededor del trono de Dios, y sus vestimentas son blancas, que indican pureza, con coronas de oro que indican autoridad, funciones y responsabilidades de los 24 ancianos. Apocalipsis 5, versículos del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si interpretamos bien los versículos 9 y 10, parte de las funciones de estos 24 ancianos es rendir honor y glorificar a Dios en nombre de los santos de Dios. Es como si los ancianos se identificasen con los santos por las cosas que Dios ya está comenzando a hacer por sus santos. Los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Notemos que las 7 lámparas de fuego son llamadas los 7 espíritus de Dios. Veamos sinónimos de los 7 espíritus. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré, y vi, que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Zacarías 4, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él, Jesucristo, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, de Jehová. 7 espíritus en total. Es en Isaías 11, versículo 2, donde se da la correcta interpretación de Apocalipsis 4, versículo 5. Las 7 lámparas de fuego. Apocalipsis 5, versículo 6. 7 cuernos y 7 ojos. Zacarías 4, versículo 10. 7 ojos. Isaías 11, versículo 2. 1. Espíritu de Jehová. 2. Espíritu de sabiduría. 3. Espíritu de inteligencia. 4. Espíritu de consejo. 5. Espíritu de poder.
6. Espíritu de conocimiento. 7. Espíritu de temor a Dios. La ceremonia del trono de Dios. Apocalipsis 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entendamos que este mar de vidrio no es un mar en sí, puesto que no está hecho de agua, sino que es como un mar de vidrio semejante al cristal, o como una pista de hielo de excesivo tamaño. En el versículo 2 de Apocalipsis 15 aparece una vez más este mismo término. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Si analizamos bien el capítulo 4, los versículos 2 hasta el versículo 7, nos muestran claramente lo que es el trono de Dios y la corte de Dios. Los versículos 8 al 11 describen lo que parece ser una ceremonia de introducción a la entrega de un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 4, versículos 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El versículo 8 describe 4 seres vivientes. 1. El primero semejante a un león. 2. El segundo semejante a un becerro. 3. El tercero tenía rostro de hombre. 4. El cuarto era semejante a un águila volando. Puesto que el libro de Ezequiel es de índole apocalíptico, este nos muestra a su vez 4 seres vivientes. Ezequiel 1, versículo 5 al 22, y comparar con los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4, versículos del 6 al 8, y Apocalipsis 4, versículos del 9 al 10, narra que siempre que estos 4 seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos, diciendo, Apocalipsis 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El capítulo 5 continúa con esta narración. El libro de Apocalipsis, capítulo 5. El libro y el cordero. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Siento la necesidad de decir que el que estaba sentado en el trono, Apocalipsis 4, versículo 2, es el creador de los cielos y de la tierra, por quien existen todas las cosas, y en él somos y estamos, Dios, el Padre. Vale la pena aclarar que la palabra libro, dentro del contexto del versículo 1, no es la palabra correcta para utilizar. Quizás sería mejor emplear el vocablo rollo o pergamino. Este pergamino está escrito al revés y al derecho, por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Los 7 sellos. Apocalipsis 5, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entendamos aquí que este libro que menciona este versículo es el mismo libro que nosotros estamos estudiando, Apocalipsis. En el versículo 1 se nos revela que está sellado con 7 sellos. Es por eso que el ángel pregunta: ¿quién es digno de desatar los 7 sellos? Notemos que no se trata de poder o saber desatar los sellos, sino de tener dignidad para hacerlo. El diccionario traduce la palabra dignidad como alguien que tiene autoridad y hace honor o ejerce su autoridad con honor. Diccionario español del Everest.
La respuesta al versículo 2 se nos da en el siguiente versículo, Apocalipsis 5, versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El apóstol Pablo ya había manifestado este mismo principio, aunque de otra forma. Romanos 3, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Apocalipsis 5, versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aparentemente, Juan se sintió muy frustrado al ver que no había uno, ni en el cielo ni en la tierra, que pudiese descifrar ni aún mirar el libro. Quizá lloraba porque al no haber nadie que pudiera descifrar el libro, la sociedad como un todo quedaría en ignorancia del conocimiento de los tiempos del fin. Apocalipsis 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí de que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Antes de continuar con el Apocalipsis tenemos que entender o aproximarnos a entender quién es el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra vástago se define de 2 formas: rama tierna de un árbol o persona descendiente de otra. En el caso de Isaías 11, versículo 1, el vástago que retoñaría de las raíces de Isaí es Jesucristo, quien descendió de Isaí. Para comprobar este detalle, revisemos brevemente la genealogía de Jesucristo. Mateo 1, versículo 1, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aunque en realidad Jesucristo no era hijo del rey David, ni David era hijo de Abraham. En esos tiempos, era usual referirse a las personas por su origen genealógico. Por ejemplo, Mateo 22, versículos 41-42. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. En las Biblias en inglés, el versículo 42 dice, The Son of David, el hijo de David. Otro ejemplo, Mateo 12, versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Refiriéndose a Jesucristo. Entonces vemos que aunque Jesucristo no era hijo de David, a veces era llamado como tal por razones culturales y de su genealogía. No obstante, Jesucristo descendía de Isaí, padre de David, siendo Isaí la raíz del vástago. Mateo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, Isaías 11, versículo 1, se está refiriendo a Jesucristo como el vástago que saldría de las raíces de Isaí. Este vástago es el mismo que viene a ser el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Apocalipsis 5, versículo 5. Con esto en mente entendamos ahora una profecía relacionada con los hijos de Jacob, los cuales son las 12 tribus de Israel. Génesis 49, versículo 1 al 2. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Desde el versículo 3 hasta el versículo 27, Jacob bendice a cada uno de sus hijos. Cada una de estas 12 bendiciones son profecías que aún algunas de ellas no se han cumplido. O como dijo Israel a sus hijos, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Antes de continuar, entendamos que la bienaventuranza del versículo 8 al versículo 12 de Génesis 49, que es para Judá, solo le pertenece a la genealogía descrita en Mateo 1, versículo 1 al 16. Todos ellos son descendientes de la tribu de Judá. Mateo 1, versículo 3. Judá engendró a Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares. Este Judá es el mismo de Génesis 46, versículo 12, que engendró a Fares. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esrón y Hamul. A este mismo Judá
y su descendencia le pertenece la bienaventuranza de Génesis 49, versículos del 8 al 12. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Cada una de las 12 tribus tenía su propio emblema grabado en un escudo. Dicho emblema los identificaba como tribu. El león era el emblema del escudo de la tribu de Judá. Jesucristo, por ser descendiente de Isaí, de la tribu de Judá, se le adjudica en Apocalipsis 5, versículo 5, el título de león de la tribu de Judá. Lo mismo en Isaías 11, versículo 2, cuando se le adjudican los 7 espíritus de Jehová. Ambos títulos, león de la tribu de Judá y los 7 espíritus, son pertenecientes a la autoridad y dignidad de Jesucristo. Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Esta parte se cumplió parcialmente en el tiempo del rey David, linaje de la tribu de Judá. Continúa el versículo 10. Hasta que venga Siloh, el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Esta segunda parte del versículo 10 aún pertenece al futuro, tal y como lo dice la profecía, hasta que venga Siloh. Estas son las raíces del león de la tribu de Judá, el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Estaba en pie un cordero como inmolado. Como punto de referencia y para saber quién es el cordero, leamos la siguiente escritura. Juan 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La palabra inmolar, de acuerdo con el diccionario Évere, significa sacrificar una víctima. En este caso, la víctima fue Jesucristo, quien dio su vida, aun cuando él no pecó, por los pecados de nuestra sociedad. Por eso Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nos podemos dar cuenta de todo lo mencionado en Juan 1, versículo 29, al leer el capítulo 53 de Isaías, que es la profecía que narra cómo Jesucristo sería inmolado por nuestros pecados. Por eso Juan, en Apocalipsis 5, versículo 6, dice que estaba en pie un cordero como inmolado, porque en ese momento Jesucristo ya había dado su vida como sacrificio por nuestros pecados. No así en Juan 1, versículo 29, donde Juan dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta este momento, Juan solo sabía que Jesucristo era el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, pero no había sido inmolado todavía. No obstante, Juan ve al Cordero de pie, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En otras palabras, Dios había investido a Jesucristo de autoridad, conferir una dignidad o cargo importante para desatar los 7 sellos del pergamino. Dios, el Padre sentado en su trono. Apocalipsis 5, versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hay personas religiosas y bien intencionadas que creen que este versículo es una metáfora, y no es así. El ser que está sentado en el trono es el único y soberano Dios, creador y dueño del universo. Nunca antes hubo alguien superior a él, ni lo habrá. Él no ha nacido de padre y madre, sino que él siempre ha existido y existirá por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En esta parte de la ceremonia, nuestras oraciones le son presentadas a Dios como una especial ofrenda de incienso aromático, agradable a Dios. Desde el versículo 9 hasta el versículo 13 de este capítulo, continúa la ceremonia de la apertura de los 7 sellos, tema que también abordamos en el capítulo 4. Apocalipsis 5, versículo 14. Los 4 seres vivientes decían:
Amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. La palabra amén nos indica que la ceremonia ha concluido. Este capítulo 5 es de vital importancia porque nos revela la introducción a los 7 sellos que abren el conocimiento de la profecía de los tiempos del fin. También nos enseña que ningún hombre, iglesia u organización tiene la autoridad y poder espiritual para desatar los sellos. Solo el león de la tribu de Judá, y nos revela el trono del único y verdadero Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 6. Los primeros 6 sellos. Hay una gran variedad de opiniones e ideas con relación a lo que estos 7 sellos representan. Algunos creen que los primeros 4 sellos ya ocurrieron a lo largo de la historia. Otros dicen que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, versículo 2, representa el regreso de Jesucristo. Quizá, sin haber comparado lo antes dicho con Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16, otros comentarios no son solamente vagos, sino también faltos de sustento bíblico y teológico. Antes de continuar con el tema de los sellos, es imperativo entender 2 principios elementales. Estos son el principio de dualidad y el principio de consistencia. Ejemplo del principio de dualidad. Jesucristo vino la primera vez y vendrá una segunda vez. Antiguo pacto y nuevo pacto. Este principio de dualidad hace referencia a algo que ya ha pasado y que volverá a ocurrir. El principio de la consistencia es aquel que una vez que se inicia una condición predicha por Dios, permanece continuamente hasta lograr su efecto final. Por ejemplo, Jesucristo predijo en Mateo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Tal predicción comenzó a cumplirse casi inmediatamente después de la muerte de Jesucristo. Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estas escrituras son consistentes, porque ocurrieron en ese entonces, y no han dejado de ocurrir, lo cual claramente predijo Jesucristo. Con estos 2 principios en mente, de dualidad y consistencia, proseguiremos con el tema de los primeros 6 sellos. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Popularmente hablando, los 4 primeros sellos son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Esto porque cada uno de ellos representa un sello. Primer sello, Apocalipsis 6, versículos del 1 al 2. Vi, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Segundo sello, Apocalipsis 6, versículos del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Tercer sello, Apocalipsis 6, versículos del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuarto sello, Apocalipsis 6, versículos del 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Estos 4 jinetes corresponden a los primeros 4 sellos de los 7 descritos en el libro de Apocalipsis.
Estos jinetes son símbolos que representan conceptos o eventos o cosas. Para entender en realidad lo que estos jinetes representan, debemos ir a la fuente de información correcta. De lo contrario, nos quedaríamos en meras especulaciones, tratando de adivinar. Apocalipsis 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta es nuestra fuente de información más confiable. En los evangelios de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, los apóstoles se acercaron a Jesucristo en privado y le preguntaron todo lo concerniente a las señales de su regreso y de los tiempos del fin. Los primeros 4 sellos desatados por el león de la tribu de Judá. Mateo 24, versículos del 3 al 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Desde el versículo 5 hasta el 7 están condensadas las respuestas de lo que representan los primeros 4 sellos del Apocalipsis, desatados por el león de la tribu de Judá. En estos versículos, Jesucristo describe una serie de eventos que ocurrirían como señales de aviso a los tiempos del fin y de su regreso. Primer sello, Mateo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo que Jesucristo les dijo a los apóstoles fue: mirad que nadie os engañe. Mateo 24, versículo 4. Porque vendrán falsos pastores y falsas religiones diciendo: yo soy el Cristo. Mateo 24, versículo 5, es decir, diciendo: nosotros somos la iglesia verdadera y tenemos la verdad. Notemos lo que dice al final del versículo 5: y a muchos engañarán. En pocas palabras, será la gran mayoría de nuestra sociedad los engañados. Recordemos que este engaño dio inicio inmediatamente después de la muerte de Jesucristo y durante el tiempo de los apóstoles, y continuará hasta el regreso de Jesucristo. Segunda de Corintios 11, versículos del 3 al 4. Y del 13 al 14. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, vemos la consistencia de este engaño profetizado por Jesucristo. Notemos lo que dice el versículo 4 para estar atentos al engaño. Segunda de Corintios 11, versículo 4. Porque si viene alguien predicando a otro Jesús, o si recibís otro espíritu, u otro evangelio, en todos estos aspectos está implicado lo que Jesucristo dijo a sus apóstoles: mirad que nadie os engañe. Por lo tanto, las falsas religiones y falsos pastores de Mateo 24, versículo 5, representan el caballo blanco del primer sello de Apocalipsis 6, versículo 2. ¿Qué debemos hacer? Estudiar nuestras Biblias y preguntar a los que saben para evitar ser engañados. Segundo sello, Mateo 24, versículos del 6 al 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Guerras y rumores de guerras. Estas guerras y rumores de guerras relativamente siempre han existido hasta alcanzar el punto más severo de nación contra nación y reino contra reino, Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero aún con las experiencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las guerras y rumores de guerra han continuado, y los actuales gobiernos siguen preparándose con armas nucleares para las guerras hasta que una vez más se cumpla el ciclo de guerra. Como dijo Jesucristo refiriéndose al último ciclo de guerra, Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Esto refiriéndose a aquellos días de que se cumplan una vez más el ciclo de guerras de Mateo 24, versículo 6. Y llegamos otra vez al versículo 7. Nación contra nación y reino contra reino. Así llegaremos a una tercera guerra mundial.
Mateo 24, versículo 22, segunda parte. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A esto se refiere el segundo sello cuando dice, Apocalipsis 6, versículo 2, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen los unos a los otros. De esta manera entendemos que las guerras y rumores de guerras son el segundo sello de Apocalipsis 6, versículos del 3 al 4, desatado por el león de la tribu de Judá. Tercer sello, Mateo 24, versículo 7. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Es importante saber que en el texto griego bizantinos aparece primero la palabra hambres y luego la palabra pestes. La versión Reina Valera no se ciñe al texto griego. Las hambrunas, la escasez y el alza de los precios en los alimentos básicos son los resultados de las guerras. Cuando ocurran los conflictos militares entre el rey del sur y el rey del norte, Daniel, capítulo 11, se alterará la producción agrícola y los alimentos y otros elementos fundamentales para la subsistencia humana escasearán en gran manera. La apertura del tercer sello nos da una visión más clara de lo que se menciona anteriormente. Apocalipsis 6, versículos del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En este caso, se menciona el trigo y la cebada como los comestibles básicos de esta parte del mundo. Probablemente pudo haber sido Asia Menor. Esto podría ser el equivalente para nosotros del maíz, arroz o los frijoles. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Denario, de acuerdo con el diccionario bíblico de Herder, era una moneda de plata de antigua Roma con la imagen e inscripción del emperador. Su valor era el de un día de pago a un obrero de esa época. Lo que está tratando de decirnos esta escritura es la enorme alza de precios que habrá para ese tiempo de escasez en la canasta básica de alimentos. A juzgar por los acontecimientos actuales, podría ser que estos eventos estén justo a la vuelta de la esquina y que quizá podrían tomarnos por sorpresa. Este es un fuerte indicador de que el aceite y el vino estarán fuera de alcance de aquellos obreros que ganamos el salario mínimo, un denario por día. De acuerdo con algunos indicadores, se estima que 800 millones de personas en el mundo carecen de una adecuada alimentación. Por lo tanto, las hambrunas de las cuales nos habla el león de la tribu de Judá en Mateo 24, versículo 7, son el tercer sello de Apocalipsis 6, versículos del 5 al 6. Cuarto sello. Mateo 24, versículo 7. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Por consecuencia de las guerras y el hambre surgirán terribles pandemias y terremotos en diferentes lugares. Apocalipsis 6, versículo 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Notemos que a la muerte le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada. Recordemos que al jinete del segundo sello le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y se le dio una gran espada. Luego prosigue el versículo 8 de Apocalipsis 6. Con hambre. Esto obviamente hace referencia a las hambrunas que van representados por el jinete que monta el caballo negro en el tercer sello. Continúa. Apocalipsis 6, versículo 8. Con mortandad. El diccionario Everest define la palabra mortandad como multitud de muertes debido a guerras, epidemias, etc. Lo que estoy tratando de decir es que para el cuarto sello, los 4 jinetes del Apocalipsis van a todo galope. Dicho de otra forma, para el tiempo del cuarto sello, los eventos que estos 4 sellos representan estarán en su máximo furor. Entonces, el cuarto sello de Apocalipsis 6, versículo 8, representa las pestes y terremotos en diferentes lugares en conjunto con los demás eventos de Mateo 24, versículo 7. En el siguiente versículo, Jesucristo llama a este periodo de la profecía principio de dolores. Mateo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto, Jesucristo se refiere a los eventos de los 4 sellos.
será principio de dolores. Jesucristo emplea la misma expresión usada cuando una mujer encinta va a dar a luz. Al final del parto, después de los dolores, al nacer el niño, la madre se goza de la alegría al ver a su hijo. Lo mismo será con los verdaderos cristianos. Cuando hayan pasado los dolores y todos los eventos que se avecinan, estos eventos culminarán con el regreso de Jesucristo, y entonces sentiremos aquel gozo y la misma alegría que sintió la mujer al ver a su hijo. De esta forma, han quedado desatados los primeros 4 sellos por Jesucristo. Antes de continuar con el 5º sello, es importante entender un evento que ocurre paralelo a los eventos de los 4 jinetes: el continuo sacrificio. Para quienes estudiaron el libro de Daniel, les será más fácil entender la dinámica de este evento. El versículo 27 de Daniel 9 dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta otra semana es la última semana de la profecía de las 70 semanas. Estas 70 semanas están divididas en 4 partes que se mencionan en Daniel 9:25. A la mitad del versículo: habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:27. Y por otra semana, 7 más 62, igual 69 semanas, más esta otra, igual 70 semanas. Estas son las 70 semanas de la profecía de Daniel 9:24. Ahora bien, la cuarta división de estas 70 semanas se encuentra en el mismo versículo 27, donde dice: a la mitad de la semana. En otras palabras, esta otra semana, la última de las 70, está dividida en 2 partes de 3,5 y 3,5, que es un total de 7 días, y se aplica el principio de año por día, y serán 7 años, año por día. Dios utiliza esta contabilidad de un año por cada día cuando se refiere a eventos proféticos concernientes al castigo de Israel. Por ejemplo, Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Quizá el lector deberá leer todo el capítulo 14 de Números para poner en contexto la contabilidad de año por día. Otro ejemplo, Ezequiel 4, versículos del 4 al 6. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Tenemos entendido entonces que la otra semana se compone de 7 años, año por día, y que esta otra semana se divide en 2 partes de 3,5 años y 3,5 años. Ahora, podemos empezar a entender qué es lo que sucede en cada uno de los 3,5 años de la otra semana. Valga la pena aclarar 3 cosas antes de continuar con la otra semana. 1. Antes de continuar con la otra semana, que está en el futuro, ya han transcurrido 69,5 semanas de la profecía de las 70 semanas. 2. Esta otra semana son los últimos 7 años que la Biblia registra como tiempo, como lo dice Apocalipsis 10, versículo 6, que el tiempo no sería más. 3. Esta otra semana o 7 años están relacionados íntimamente con los 3 tiempos del fin de Daniel 12. Primer tiempo. Daniel 12, versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Segundo tiempo. Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Tercer tiempo. Daniel 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3,5 años, 42 meses o 1260 días. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hasta este momento, el tiempo, la profecía se encuentra detenido en 69,5 años, tiempo que será reactivado al dar inicio la
abominación desoladora, la cual dura 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de la otra semana. Daniel 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, o sea, al final de los primeros 3 años y medio de la otra semana, a la luz de este versículo, es claro que el continuo sacrificio estará funcionando durante los primeros 3 años y medio de la otra semana. El rey altivo de rostro de Daniel, capítulo 8, versículo 23, y conocido en Apocalipsis como la bestia, Apocalipsis 13, versículos 13 al 14, entrará una vez más al santuario y quitará el continuo sacrificio a la mitad de la semana, primeros 3 años y medio de la otra semana, los últimos 3 años y medio de la otra semana y de las 70 semanas. Daniel 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio al final de los primeros 3 años y medio, mismo versículo 31, y pondrá la abominación desoladora, que son los últimos 3 años. Al poner la abominación desoladora, automáticamente Dios reactiva los últimos 3 años y medio de la profecía de las 70 semanas y de la otra semana. Con estos últimos 3 años y medio da inicio la abominación desoladora, de la cual nos habla Jesucristo en Mateo 24, versículo 15, la gran tribulación, quinto sello, de Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11, y todas aquellas profecías descritas a continuación. Daniel 7, versículo 25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, cambiar el día sábado por el domingo, y serán entregados en su mano los tiempos y la ley, hasta por el tiempo y tiempos, y medio tiempo, 3 años y medio. Apocalipsis 11, versículos del 2 al 3. Pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén, 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Todas estas profecías dan inicio cuando se reactivan los últimos 3 años y medio de la profecía de las 60 semanas, que también son los últimos de la otra semana. Esto nos sugiere que los 4 primeros sellos de Apocalipsis duran 3 años y medio, mismos que dura el continuo sacrificio. El orden cronológico de la profecía así lo revela. Quinto sello. Después del principio de dolores, los 4 jinetes, se dice en Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este versículo equivale al quinto sello de Apocalipsis, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dice Juan en el versículo 9 que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En esta ocasión, Juan vio posiblemente todos los mártires de los tiempos pasados, quizá las almas de la época medieval que murieron por causa de la palabra de Dios y el testimonio. El versículo 10 es una alegoría, expresión que despierta el pensamiento de otra persona. Notemos la pregunta o el clamor de estos difuntos: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La clave para entender la gran tribulación se encuentra en la respuesta a este clamor. Notemos en el versículo 11, cuando será vengada la sangre de estos mártires, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos.
Estos son los consiervos y hermanos que también habrán de morir por causa de la palabra de Dios en la futura gran tribulación. Los consiervos y hermanos que han de morir en la futura gran tribulación también habrán de morir por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Juan estaba preso en la isla de Patmos también por la misma causa. Apocalipsis 1, versículo 9. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo que nos toca ahora es interpretar a la luz de las Sagradas Escrituras qué es exactamente la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así sabremos lo que nos depara o les depara a los hermanos de la futura gran tribulación. La palabra de Dios. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De esta forma, sabemos que los hermanos de Apocalipsis 6, versículo 9, murieron por la verdad, misma que es la palabra de Dios o la Biblia como un todo, el testimonio de Jesucristo. Éxodo 31, versículo 38. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Este versículo nos sugiere que el testimonio de Jesucristo son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio eran las 2 tablas de piedra sobre las cuales estaban grabados los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Biblia de Estudio Vida Plena, versión Reina Valera 1960. Comentario al pie de la página 118 sobre el versículo 16 de Éxodo 25. Así entendemos que los mártires de Apocalipsis 6, versículo 9, murieron por causa de la verdad, la palabra de Dios, y los 10 mandamientos, el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, los hermanos que morirán en la futura gran tribulación morirán también por esta misma causa, la palabra de Dios, y el testimonio que tendrán, o como lo dice en el versículo 11 del capítulo 9, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, por causa de la verdad y por los mandamientos de la ley de Dios. Así lo asevera también el mismo versículo en el que da inicio la gran tribulación. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces, el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Jesucristo, el león de Judá, habla de este período de tribulación. Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De esta forma, el león de Judá ha desatado el 5º sello, equivalente a la gran tribulación. Antes de continuar con el 6º sello, es imperativo que entendamos la importancia de la ley de Dios en nuestra vida espiritual. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Algunos creen que la ley se guardaba solo en el Antiguo Testamento y otros creen que Jesucristo vino para abolir la ley de Dios, los 10 mandamientos. Otras personas creen guardar los mandamientos, pero cuando se trata del 4º mandamiento, el sábado como verdadero día de reposo, simplemente lo desconocen o no lo guardan y de esta forma transgreden la ley de Dios. Santiago 2, versículos 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Cuando hablamos de los 10 mandamientos como la ley de Dios, deberíamos preguntarnos, ¿vino Jesucristo a enseñar los mandamientos de Dios o vino a abolirlos como algunos creen? Notemos un principio elemental al respecto. Este es el que los 10 mandamientos de Dios han existido desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos,
mis estatutos y mis leyes. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La ley de los 10 mandamientos siempre ha existido y existirá, por lo que dijo Jesucristo en Mateo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, esto ocurre hasta el versículo 1 de Apocalipsis 21, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, hasta que pasen el cielo y la tierra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Veamos otro ejemplo de cómo Jesucristo enseñaba los mandamientos de la ley de Dios. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La respuesta a esta pregunta es un tema que a todos nos concierne, puesto que es lo que nosotros como cristianos perseguimos al tratar de guardar los caminos de Dios, entrar en la vida eterna. Mateo 19, versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta es una respuesta muy clara. Mateo 19, versículo 18. Le dijo, ¿cuáles? Por la frase del versículo 16, Maestro bueno, y por la pregunta al versículo 18, ¿cuáles? Quedó bajo la impresión que esta persona era una de esas que les gusta pasarse de listos, es decir, les gusta tomarle el pelo a la gente. En la respuesta, Jesucristo le hace mención a esta persona de algunos de los mandamientos del Decálogo. Mateo 19, versículo 18, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Jesucristo no hizo mención de estos mandamientos en el orden apropiado, porque sabía que esta persona conocía la ley. Mateo 19, versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Algunos estudiosos de este tema aseguran que este era un hombre rico que ya había comenzado a trabajar en el día sábado. Entonces, cuando el joven le preguntó a Jesucristo, ¿qué más me falta? La incógnita es que en el momento que el joven le preguntó a Jesucristo, ¿qué más me falta? En ese mismo momento, puesto que el joven era judío y había guardado la ley desde su juventud, se debió haber dado cuenta que lo único que le faltaba era volver a guardar el día séptimo, no trabajando en ese día.